Pandilla de los Lechita, ¿cómo están? Bienvenidos a la continuación de Red Dead Redemption, claro que sí. Y bueno, vamos a continuar. Ayudamos al loquito ese que quería que capturáramos uno de sus amiguitos, que por un tesoro y no sé qué tonteras. Pero bueno, ahorita vamos a ir, yo creo, con una misión con Bonnie, como lo hemos estado haciendo. Pero primero vamos a ver aquí qué onda. Otro hombre triste, a ver. Otro hombre triste que necesita de nuestra ayuda. Will you take a look at you? You look like you've seen trouble, mister. Enough for 100 men. No creo. Trouble has a way of finding me, mister. Do I like the sound of that? Do I ever like the sound of that? Trouble with a capital T. That's just capital. Whatever you say. Cold, tough, but with a heart of gold. The cowboy sings his lonely song like a dog whose bone is made of wood. Excuse me? Oh, nothing. ¿Me dijo I perro? was just writing my next piece. I've been sent out here to provide a little frontier joie de vivre for the ladies back east. I don't understand a word you're saying, mister. Yeah, my ma felt the same way. And now she wrote me out of her will, and there's no hope for any of us. Jimmy Saint, sir, at your disposal. But please don't dispose of me just yet. What are you doing out here, Jimmy? Capturing the spirit of the West for a monthly back east. You know, I'm sending them my oh-so-witty and oh-so-pertinent missives and gaining myself a little prize in the bargain. So it's action I'm after, and action I'm gonna find, too. ¿Es periodista? No, no entendí. Cheap women, you know, guns, that sort of thing. Well, you have fun. Fun? I'm gonna have the time of my life, sport. I tell you, mister, the time of my little old life. Ah, órale, te me cuidas. ¿Ya? ¿Eso fue todo? Entra en el diario un tipo raro añadido. Ok. Ah, órale, para saber, ¿no? Prácticamente fue así. Ah, órale. Ah, órale, para saber. A ver, teníamos una misión secundaria en la que teníamos que ayudar a una pobre señora. Ah, mira. ¿Esto de qué es? Que no los separe el hombre. Ah, es esa, creo. Es la misión de ayudar a la viejecita, me parece. Este es el viejo ese de las pociones. Ajá, me parece que esa es la misión de la viejecita. Entonces, vamos a... Yo creo que vamos a hacer el viaje rápido. Camping. Vamos a hacer el viaje rápido a Armadillo. Y bueno, pónganme en los comentarios, gente, ¿qué les está pareciendo la campaña? ¿Les está gustando? ¿Se están divirtiendo? No, sí, ¿qué onda? ¿Qué pex? Y también, y también pueden ponerme en los comentarios juegos que les gustaría que trajéramos. Ahorita que, por ejemplo, ya tenemos el Xbox 360 y que seguramente ya no se pueden conseguir, pero son campañas muy chidas. Por ejemplo, tengo planeado traer tal vez Silent Hill 2 antes de que salga el remake para jugarlo. Yo nunca lo he jugado tampoco, nunca tuve esa oportunidad porque al chile a mí me daba miedo. Entonces, pues ahorita me sigue dando miedo, pero pues podemos probar, ¿no? Podemos probar y podemos calar y a ver qué onda. Entonces, si les gustaría, ahí pueden poner en los comentarios, oye, puedes jugar esta campaña, tal juego, era de Xbox 360, estaba muy chido. Si puedo, voy a tratar de traer de Play, o sea, varias campañitas chidas. Así que con solamente poner un like, un comentario, suscribirse, con eso, miren, ustedes me ayudan como no tienen una idea. Poste. Ahí está, a ver, vamos por ese viejoide. Ese viejoide borrachoide. El músico, ¿verdad? ¿Ahora? Just so you know, I don't take requests, mister. I'm looking for a man. Name's Peter. Fella's meant to get married today. Seen him around? Who? Peter, is what she said.
You ain't after no Pete Turner, are you? For all I know. Where can I find him? Well, my memory escapes me when not properly stimulated. Ay. Dale un balazo. And let's see if we can refresh it. $5 will do. Or you could run a little errand for me. Ta madre. What do you need done? It's my wife. She packed her things this morning and left me. The dumb wench is still at the freight station waiting for the stagecoach. If you could convince her to take me back. Her name's Rose. I guess I'll go have a talk with her. Well, you'll need Pero no more te than conozco, talk amigo. with that bitch. No, mano. Paga 5 al músico y convence a su mujer de que vuelva con él. No, así como le habló y todo, te vas mucho, pero a la ñonga, un verdadero hombre, no le habla así a las damas. No importa lo que te hayan hecho. Uno, mira, adiós, toma tu camino, no haga acá. Y tuvimos inconvenientes y listo. Uno no habla mal de nadie. Menos uno si es cabrón. Uno es hombre, no hace esas tonteras. Paga el músico. Ten tus chingaderas. This might loosen your... Yo no pienso si Truth no, que se is, vaya tu Pete esposa. Turner ain't been an armadillo for near on 20 years now. Kind of a queer fella and all. Wasn't here every night. Sure as the moon in the sky. What happened to him? Well, what happens to all of us? I reckon you'll find him at Odd Fella's Rest. Yep. That's where he'd be, I'd guess. Sounds good to me. Está bien, pues yo voy a ir y tú te vas a quedar soltero, maldito viejo estúpido. Vámonos. Pongan en los comentarios. Viejo asqueroso, así. Viejo asqueroso. Porque eso no se hace, güey. Un verdadero hombre no trata así a las damas. Vámonos, a ver, ¿tenemos que ir a dónde? A Rancho Spread, me dijo. Ajá. ¿Es aquí? Rancho Spread. Acá. Vamos. Ese güey ya lo cortó su vieja. Qué bueno, por grosero, por grosero. Ay, les digo que los controles de los caballitos aquí no me gustan mucho. Chola Springs. Ah, creo que es el... No es el rancho ese, ¿verdad? Bueno, esto vamos a ver. Y miren, sirve... No. Dije, va a servir de paso para la otra misión, pero no lo dudo. A ver, ahorita vemos. Ahorita vemos. ¿Qué no? Me imagino que igual les van a hacer estas misiones para tal vez algún final en específico, frente a las misiones, como en el otro, supongo yo. Odd Fellow Rest. Ok. Ay, ya está muerto, ¿verdad? Ese güey nada más está jugando con nosotros. Bastardo. Uy, la viejecilla yo creo que ya debe tener problemas mentales. ¿Es este? Peter Turner, prometido de la señora Alma Horley, asesinado por un golpe en la cabeza el 15 de enero de 1894. Nunca bailará, chale. No separa el nombre completado. Ok. A ver. Ah, ya no sale la señora, ¿verdad? Sí, porque creo que estaba por aquí. Sí, bueno, no me acuerdo, ¿verdad? Claro. Miren, aquí hay otra misión. ¿Esto de qué es? Te conozco. Ah, es lo del amigo. Bueno, ahorita. Miren, ya estamos aquí cerca, entonces vamos con el viejillo de las potis. Ay, disculpen el ruido de fondo. Le digo, aquí pasa puro rico con sus pinches motos itálicas y haciendo un mega desmadre. ¿Ahora? Oye, es la del tren, ¿verdad? ¿Qué te pasó, hija? Hello there. Howdy, miss. What are you doing out here? I'm thinking. ¿Ahora?
Have I seen you before? Sí, sí. Yes, Era I del think tren. so. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Yes, sir, I was. I don't know if it's so safe out here, miss. Oh, Jenny. You can call me Jenny. Se ve como... Eso, ajá. All right. I'm safe because I have faith. So, faith can move mountains. That's the whole point. You're trying to move a mountain? Oh, no, I can't do anything. But with faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful. And full of things that'll kill you. Including illness. Nothing's gonna kill me, sir. No digas tonteras, mija. Well, take care then. Mira, mira. ¿Qué dice? Ayuda a Jenny. ¿Qué dice? Llevándola a su médico. Vuelve con Jenny cuando tengas medicina para ella. Ok. A ver, ¿se habrá enfermado de lo que salía en el Red Dead Redemption 2? Que cuando íbamos a Armadillo todos andaban malos. ¿Qué tenían? ¿Cólera? No me acuerdo. Pero... a lo mejor es eso, mano. ¿Será eso? A ver, vamos al doctor. Ya vamos a hacer el viaje rápido a Armadillo. ¿Será eso lo que tiene? Porque sí se veía como los personajes cuando fui yo. Bueno, es que esa parte ya no la grabé. Pero yo fui a Armadillo en Red Dead Redemption 2. Armadillo. Y se veían o sea, había carteles que decían de que no, pues que todos se enfermaron, que les pasó esto, que les pasó el otro. Entonces, ¿creen que sea eso? Pero bueno, se supone Red Dead Redemption 2 es una precuela. Entonces, ¿por qué cuando ya vas al final y todo, Armadillo estaban ya todos enfermos? ¿No deberían de estar ya todos enfermos? Tal vez se les escapó ese detalle. No creo, la verdad. Rápido, tengo que ir a ayudar a una dama que está enferma. ¡Quítense, estúpidos! ¡Yo soy un caballero! ¡No seas güey! Cerrado, ¿verdad? Se me hace que sí. Ay, está bien, ya voy. Oigan, siento que aquí hay más misiones así secundarias. No, espera. Te voy a llevar ante la justicia, perro. Ay. Ven para acá. ¿Dónde está? Rufián. Órale. Entrega al criminal al tendero. Liberar, llevar víctima. Ven para acá. Pinche rateroide. Le mochamos la mano. Siento que aquí me han estado saliendo más NPCs pidiéndome ayuda que en el Redemption 2. Yo nomás venía por una medicina para ayudar a la pobre Jenny. Una damisela que necesitaba mi ayuda. Más le vale, jefe, que me dé algo, no sé, unos chetos, unos Femi Hot, qué sé yo. Porque esto no le va a salir gratis. Venga, John. Venga, John. Haz que esos deltoides, triptoides y lembinoides se pongan mamadísimos. Y esos cuadríceps y furbíceps y ombríceps se pongan durísimos.
Lleva al ladrón atado al tendero. Está. Ándele. Toma. Excelente. ¿Qué va a dar? Escupitajo. Muy bien. Yo me lo quiero escupir. Otro patín. Eso, dale otro patín. Otro. Uno más. Uno más, jefe. Uno más. Eso. Así me gusta. Justicia. Más honor. Soy más cabrón ahora. Buenas tardes. Necesito medicina para una pobre enfermita. Por 4. Ahí está. Un poco de tabaco. Una manzanita. Listo, gracias. Ya no te ocupo, viejoide. A ver, ahora entonces vamos con Jenny, que la pobrecita anda ahí mojándose y sufriendo. La fe de Jenny. Chale. Es que iba a decir algo, pero no porque se vayan a ofender muchos. Mejor no digo nada. Mejor calladito. Piensen que iba a decir. Pongan en los comentarios qué creen que iba a decir. No. Cholas Springs. Aquí hay mucho cholo. Aquí hay mucho cholo. La fe mueve montañas. No lo crees. Ya la enfermedad te está haciendo decir cosas muy psicotrópicas. Curioso que American Venom salió primero en este juego y no en el Red Dead Redemption 2, como muchos pensarían. Jenny, ya voy, Jenny, mírala. Ya volví, a ver. Toma, hija. Toma. No manches, Miss Jenny. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. Excuse me? You see, it was only through his will that you were ordered to save me. Tell me, were there angels in your vision? Jenny, can I take you back into town? Praise you, Savior. I knew you'd save me. Will you come with me? Oh, I'm fine here, mister. I'm in heaven. Se va a morir. Heaven. ¿Qué onda? La fe de Jenny completada. ¿La vamos a dejar ahí? ¿Es en serio? ¿Vela, pobrecita? Chale. Si quieres puedo acabar con... Ahí está, miren, ya se paró. ¡Jenny! ¡Jenny! Ahí está, nomás era para reanimarte, mija, ¿ves? Venga, vaya, que Dios sí hace milagros, ¿eh? ¿Vieron cómo se levantó? Grande, Jesús. Solamente me pidió que te apuntara con un arma y quedaste piola. ¿Vieron? Se levantó, encontró energía, todo, güey. Qué cagado. Mira, aquí también podemos comprar una house. ¿Y el viejillo qué? ¿Aquí está haciendo business o cómo? Vieja poste. Órale. Mentirosos, fulleros y otros estadounidenses. Pues así son todos. Todos esos gringos. La Jenny huevos, encontré la energía de Jesus. Mr. Marston. Mr. Marston. How are you, sir? I'm all right. I met up with your friend, Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens.
Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. How very interesting. Look, you thought any more about our plan? Ah, your plan, dear boy. Your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding to the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? What are you talking about? Oh, we need weapons. Armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. But come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. O sea, ahora quiere que nos dediquemos a las carreras de caballos. Now, sir, to gap tooth breach. Acompaña a West Dickens a Gatwood Bridge, omitir el viaje. ¿Van a ir hablando o algo? Ah, el caballo An vecino. interesting fellow, is he not? I wouldn't say interested, more deeply disturbed. I can see why you two get along. I see the good in everybody, John. It's a flaw of mine. I have a soft spot for life's flotsam and jetsam. Connection with it more like. You and Seth have a lot in common. You both rob people for one. Mind you, at least he waits until they're dead. Ah, my dear boy. Nobody is more critical of drinkers than a drunk who's mended his ways. What are you talking about? Come on now, John. I've heard about you. You spent your life robbing people. It's a little inappropriate to be taking the moral high ground now. I had the courtesy to put a gun in their face. Whatever helps you sleep easily at night. We stole from those who had too much. Tried to give to those who had too little. A Robin Hood with spurs. Oh, romantic. You expect me to believe that poppycock? Maybe I'll have the good fortune to be able to leave my nefarious life behind one day and work on the government's dime. Don't talk about things you don't understand. Dear, simmer down, my boy. You need to start appreciating your friends more. Folks around here don't see you as any different from Bill Williamson. I didn't think I'd have to huckster snake oil and dig up the dead, that's all. Take it from me, John. Collaboration is the key to success. I can help you. Seth can help you. It's business. Nothing more, nothing less. There's no need to make it quite so personal. Suits me. Ándale, nos echó la personal, pinche viejo. Nos aventó la personal. Bueno, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Lo que yo he hecho, ¿qué? Usted no es mi padre, usted no es mi verdadero padre. Listo. Ay, de este lado tengo mi cajita de Red Dead Redemption y me encanta. Ya llegamos. Yo voy a correr, ¿verdad? Ah, son carreras con esta cosa del lomo. Caballito. Here we are, John. Gap Tooth Breach. Gatwood Bridge. Ok. Sube al carro para empezar la carrera. No. Se va a armar la grande. Quédate aquí, caballo homosexual de las montañas.
conducir. Drivers! Y'all know the rules, but for you newcomers, this here's a fair race. Keep to your manners and let the Fessler cart pass. So now that's been said, y'all can get to running each other off the road like always. All right now, counting to 3. Ready, set, go! ¡Oh, hijo de la chingada! Puede ganar John sin piedad. Acaba la carrera. En primer lugar. ¡Esa la vera! Get back there! ¡Quédense! Para tus rivales, ¿qué decía? Cancelar. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, esa curva está peligrosa! Uy. Rayos. No, tranquilo, caballo. Toma energía de nuevo. Ahí está re feo el camino. Puedes mover tu carro hacia atrás si mantienes pulsado R. Eso. Por el camino. Vamos más rápido por el camino. Vale, les estoy sacando mucha distancia, Claro. Yo sí me vi Rápido y Furioso Reto Tokio, entonces yo sí le hacía el drift de caballo. Creo que vamos bien, ¿no? Sí está medio gachillo el camino. Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Qué pasó? Sí, claro. Le viene ese güey a toda prisa, Va a toda atrás. Dale, caballito, dale. ¡Ánimo! Si ganas, dices que serás como el gran lechita con café. Eso a mí me contaron. No conoces a la leyenda. Luego te cuento su historia. Ídolos de ídolos. Entre los haces. Ahí está. Easy peasy. Yeah. Y nada más tuve que hacer trampa. Hell of a race, mister. I'll take care of this part with Mr. West Dickens. Come on, John. I suggest we beat a hasty retreat. Sube a la carroza. Right. Best remove ourselves from the stage before somebody decides they want their money back. Fine by me. Wasn't that fantastic? The cheers of the crowd, the thunder of the wheels. Falling rocks, homicidal maniac. Oh, come on, John. Even a cold-hearted misanthrope like you must have found that just the tiniest bit exhilarating. Not the friendliest bunch, are they? They take their racing very seriously in these parts, and your participation was not entirely free of food. That was clear. Ah, sport, war and hearty. The guilty pleasures of mankind since the dawn of time. I'd get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Yes, of course. Este viejillo es la mamada, Es todo un rufián. ¿Me va a dejar aquí? Ya se va, jefe. Vamos. Whoa, now. Well done, sir. Well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish. Yes, he's an interesting kind of fellow, and he usually can be found in Armadillo or some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer.
What could be better? Ok, entonces ahora vamos a tener que hacer más favores para que el tipo ese nos ayude. Y bla, 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 lo de siempre. ¡Maldición! Ahora tienes 3 pesitos más, me dieron. Dice, ¿qué? Iris te espera en el estado de Armadillo. En I. Ok. ¿Pero qué haces aquí, caballo homosexual en las montañas? Te van a aplastar. No seas tontito. Ok, vamos a... vamos a sacar nuestro camping. Vamos a ir con Bonnie. Bonnie, ¿dónde estaba? Ahí por su pueblillo, ¿verdad? Vamos a guardar la partida para que ya se haga de día, porque hemos estado todo el día lluvioso. Viajar a destino. Vamos a McFarlane. Bonnie McFarlane. Hey, Mr. Marston. Hey, Mr. Marston. Oh, vi de nuevo mi caja. Es que ustedes no ven, pero estoy viendo mi caja de nuevo. Es increíble. Está God. John Marston regresó al gameplay de Amigo y Jostar para decirles que se suscriban, den like y que también compartan, sí. Y se van a hacer más guapos como John Marston. Ya escucharon, ¿eh? Ya escucharon. Ustedes sabrán si le hacen caso o no. Quítese. Tengo cosas que hacer como guardar mi partida. Órale. ¿No le puedo dar a mi caballito una manzanita para que me quiera más y así? No puedo. A ver, vamos a guardar. Guardar mi partiding. Ay, Dios, qué días tan lluviosos estos, ¿eh? Qué días tan lluviosos. Vamos a guardarla aquí mismo, Simón. Ah, canijo. Me voy a echar otro sueñito porque, no sé, como que se sigue viendo terrorífico. No. Si quieres guardar de nuevo, sí, por favor. Ahí está, guardando. A ver. Uy, no. ¿Qué será? ¿Que tal vez la misión tiene que ser con lluvia? A ver, pues vamos. La quema. Andy, ¿y ahora quién vamos a quemar o qué? No, Bonnie, ¿qué te pasa? Excuse me, Mr. Marston. Have you seen my father anywhere? No. He went out this morning to ride the land and was supposed to be back hours ago. I don't know. The ranch hands have been out looking, but so far they found nothing. Well, come on, let's go look for him. Thank you, Vamos a Mr. buscar a su Marston. papiringo. I'm sure it's nothing, but I worry about the old fool. Dame. Tu caballo. Caballo homosexual, ven. Que vengas. I've got a bad feeling about this. It's not like him to be away for so long. Don't worry, we'll find him. He's not as young as he used to be. What if he's hurt himself? Your father can still handle himself just fine, Miss McFarlane. He's built like an oak. You're probably right, but I can't help worrying. He's all I've got. No te preocupes, mi amor. Mi suegro va a estar bien, tranquila. Don't you have any brothers or sisters, Miss McFarlane? I had 6 brothers, but 5 of them died, either from sickness or foolish choices. And the other one? He left for the east and never came back. Must be getting on for 10 years ago now. He's a high and mighty banker in New York, according to his last letter. He should be here, helping you and your pa. I don't want his help. He can live his life any way he wants. But when I see those city fellers coming in on the railway, all dressed up like a sore toe, I fear a little for his soul. He switched his saddle for a tie, and that's fine. I just never met a man in a tie I could trust. Eso sí. Who's that over there? Es como el SAT. Vaya, siempre están trajeados y que dan miedo. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde, mi Bonnie? No veo nada. Come on, let's hurry! Daddy! What happened? Nothing nice. Rustlers, I guess. Maybe the Baller twins, that bunch. Now you head back to the ranch right now and fetch the wagon. Yes, sir. Marston, you watch after her. I'll do that, sir. Acompaña a Bonnie. Whoa! Come on. What could have happened to those poor men? And their horses were dead, too. I think we should get back there as soon as we can. Who could have done something like that? Your boss seemed to have an idea who it was. Let's just do what he says and get the wagon. Los hermanos Bond, dijo.
Those damn rustlers! I've got a good mind to head over to Pike's Basin myself. I don't think that's a good idea. And you're no better. How many men have you killed? Do you really want to know? It's disgusting. You never met the men I killed. I heard the way you talk about that gang you were in, like there was some twisted morality to what you did. We all have a code. Only some of us don't realize. The outlaw with the code? How wonderfully romantic. The reluctant murderer, the noble criminal. There's nothing more depressing than a man who's found a way to think the bad into good. You're up. Look, Mr. Marston, the barn is on fire. No te pases, vamos. Era una distracción. The doors are blocked. We need to find another way in. We have to find another way to get in there. Ya voy, ya voy. ¡Más agua! Más agua. Dice, escalan los... Ok. Somebody get Venga. them horses out! Help me, will you? Venga, 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 John. No se preocupen. Que ahorita... Move on! Escala. Ok. This ain't working! Ándale, ese John Marston, ¿eh? Se está rifando. Trepa, trepa, mi amor. Entra en el granero. ¿Cómo entra en el granero? ¿Por aquí? No, no creo. Por aquí. ¡Los caballetos! Venga, ¿dónde es? Por aquí. Y sigue hasta la plataforma. Ay, qué imbécil. Ya voy, caballos, tranquilo. ¡Ah! Abre las puertas del granero. ¡Ay, desgraciados! Lo bloquearon, güey. He did it! Now get the horses out! No, me estoy muriendo. Puta madre, Bonnie, nada más viniste a morirte. ¡Órale! Su nalgada. ¡Órale, usted también! Verga. ¡Salta! Buena, mi amor. Lleva el caballo al corral. Uf. Ay, güey. Esa misión fue épica. You sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. Well, you saved the ranch. If you'll excuse Pero no se sigue incendiando. I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're gonna be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Well, you get some rest. I've got to go see how my father's bearing up. Cada vez más enamorada esa mujer de nosotros. Buena, John Marston, buena. Anoten, chavos. ¿Cómo ligar a una nena? Salva sus caballos. Protege su rancho. Y con eso la van a tener en sus pies. Neta, güey, a mí me lo dijo un primo y mira, se ha funcionado. Yeah. Lo hemos logrado. Pero bueno, people, vamos a dejar hasta aquí este gameplay. Yo espero les haya gustado, se lo hayan pasado bombástico. Ya saben que si fue así, ustedes comenten, compartan, suscríbanse, den like. Ahí abajito están todas mis redes sociales en la descripción. Y
pues nada, vamos a continuar con la partida. Digo, con la historia de John Marston. Así que próximamente, ya que tenga mi capturadora ahí bien y ajustándola para que podamos hacer en vivo, esperando que sí se pueda todo, les estaré yo avisando por la pestaña de comunidad y también entre los videos, ¿sale? Cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós.